Ok. Chicos, buenos días. Les estaba dando un tiempecito para que se empezaran a unir sus compañeros. Yo espero que en el transcurso de los 15 minutos que quedamos de la tolerancia se estén uniendo a los demás. Bueno, el día de hoy el tema va a ser muy corto, entonces realmente no nos va a tomar las 2 horas de la clase como tal. Yo calculo que por mucho nos va. Entonces, esto va a ser relativamente sencillo. Pues, estarse pendiente con la presentación y pues, si llegan a tener dudas, obviamente estén preguntando. Ahora denme un momento para que empezar a buscar la presentación. ¿Dónde está? Vamos a poner aquí. Y es esto y aquí. Vale. Se supone que ya debe ver pantalla, lo que significa que ya podemos ir a Sway. Ok. Nos quedamos acá. Entonces mostrar. Ok. Admitir. Vale. Si se acuerdan, el día de ayer estuvimos checando la primera parte de qué era propiamente la ética, cómo iba a funcionar como disciplina filosófica. También checamos lo que era autonomía, heteronomía, eh, lo que es un acto moral, bueno, más bien qué es la moral y qué es la ética y cómo iban a funcionar. Y nosotros hablábamos también el día de ayer de que si nosotros tenemos en cuenta lo que es la moral, lo que es la ética, lo que es la autonomía y la heteronomía, nosotros íbamos a tener los 4 componentes que necesitábamos saber para poder hacer toma de decisiones. ¿Por qué? En este punto nosotros como seres humanos somos seres que necesitamos estar en constante, ¿cómo llamarlo? Am, en constante conciencia de qué somos y hasta dónde vamos. ¿Por qué? Nosotros también hablábamos el día de ayer de que a veces los seres humanos somos personas muy viscerales. Viscerales en el sentido de que tendemos a llevarnos demasiado por las emociones para tomar decisiones. Aunque a veces esas no sean tan buenas, igual lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando nosotros tomamos decisiones, pero estamos conscientes de en qué punto estamos, ¿a qué me refiero? Si somos personas autónomas, si somos personas heterónomas, bajo qué términos estamos trabajando y qué tipo de decisión podemos tomar en ese momento. Una decisión moral, una decisión ética. Ahora bien, la cuestión aquí radica en que ya que estamos en este punto intermedio, que hablábamos la clase pasada, que tú estás aquí, ya sabes discernir lo que es lo bueno, qué es lo malo, sabes si es autónomo o heterónomo, sabes si eres moral o ético. En este momento entonces vamos a entrar con otra parte importante para la toma de una decisión. Y esa parte la vamos a conocer como lo que son las normas. Entonces, ¿cómo va a funcionar en este momento? Pues bien, para empezar, recordemos que normalmente cuando tenemos que tomar una decisión, siempre tenemos que decir sí o no. O dependiendo del caso, el tipo de respuesta que tenemos que dar. Esto lo van a definir de alguna manera las normas, pero pregunta a la clase en general. ¿Quién me puede decir en sus propias palabras qué es una norma o una ley, que también es conocida de ese modo? Recuerden que pueden comentar en el chat o también pueden aprender su micrófono cuando les hago preguntas. Es algo que nos rige a todos nosotros, para tener como un mejor control. Sí, esa es una Es forma. respetar. Perdón, ¿puedes repetir tu respuesta, por favor? Es algo que tienes que respetar. Ah, ok, sí.
Gil. ¿Es una ¿Alguna? regla que en ella tienes derechos y deberes? Sí, también. O sea, una norma es como un conjunto de reglas que toda una comunidad debe de seguir, ¿no? Para tener una mejor conducta. Sí. A ver qué dicen. Sherlyn nos dice que es algo que nos rige como sociedad en general. Y Gabriela Venega nos dice que es como una regla que aplica para todos y se tiene que cumplir. Ok. Todas esas respuestas están correctas, pero les falta algo. No se preocupen, justamente por eso estamos aquí, para terminar de aclarar ese punto. Ok. Cuando nosotros hablamos de una norma o una ley, efectivamente estamos hablando de algo que nos va a regular. Ahora, en estricto sentido, cuando nosotros hablamos de una norma, vamos a tener la siguiente situación. Y les voy a leer lo que yo les coloqué. En estricto sentido, una norma es una oración de carácter regulatorio que nos señala lo que está permitido y lo que está prohibido en una comunidad, país y o sociedad determinada. ¿Esto qué significa? Que yo, por ejemplo, yo no puedo ir por la vida pensando que yo puedo llegar a cualquier lado y comportarme como a mí se me dé la gana o tener cierto comportamiento o hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento yo soy detenida por las normas del lugar, ya sea porque sea por la ley, ya sea porque sea en general por el comportamiento de las personas que como que no lo permiten del todo, o por educación, que también ahí eso es una cuestión. En muchas ocasiones nosotros estamos dirigidos por normas y no lo sabemos. Como que asumimos que nos tenemos que comportar, pero no sabemos por qué, simplemente lo hacemos como por inercia. El día de ayer les preguntaba a algunos de sus compañeros de otro grupo que, por ejemplo, si yo me iba a cierto lugar y yo no me puedo comportar de cierta manera porque, pues, no sé, no son personas que no conozco. Y alguien me decía, es que no te puedes comportar de mala manera por educación. ¿Ok? Es por educación, pero también está delimitado por una norma. Ahora bien, como estamos delimitados por normas, las normas nos van a hacer que nosotros como seres sociales tenemos que comportarnos de cierta manera en diferentes ámbitos, vamos a llamarlo de este modo, y eso nos va a decir entonces que nosotros vamos a adecuar a esas normas. Y para ello se dice entonces que las normas van a tener tipos. Los tipos de normas en estricto van a ser 4, los cuales son las morales, las jurídicas, las sociales y las religiosas. Para este punto estos 4 van a ser muy interesantes y tienen sus propios, vamos a llamar parámetros. Parámetros en cuanto a la forma en cómo se van a dirigir. ¿Por qué? Si recuerdan, yo les había comentado que nosotros para tomar decisiones teníamos que tener, saber si somos autónomos, heterónomos, si estamos actuando con moral o con ética. Y esos 4 puntos van a estar también dirigidos en las normas, porque solo así vamos a poder estar conscientes de cómo nos estamos comportando y por qué. Ahora, ya que sabemos que es una norma, vamos a empezar con cada una y tiene, digamos, sus diferencias entre sí. Empezando primero con una norma moral. Si recuerdan, el día de ayer habíamos quedado que la moral iba a ser aquel comportamiento que iba a ser dictado por nosotros, o sea, cómo nos formamos como personas. Yo estoy acostumbrado a mentir, no estoy acostumbrado a mentir, no sé, me comporto bien con las personas, a lo mejor soy grosero, pero esa es la moral que yo me formé. Entonces, si yo les pregunto de manera general, así sin, digamos, irnos a la definición tal cual en este momento, ¿ustedes qué creen que sea una norma moral? Es como lo que nosotros mismos nos ponemos, por ejemplo, no comportarnos mal o no ser groseros con los demás. Sí. De hecho, justamente va por esa situación. Cuando nosotros hablamos de normas morales, estamos hablando de normas que nosotros justo nos vamos a poner hacia nuestra persona. Esto significa que, aquí vamos a abordar los siguientes puntos. Una norma va a estar conformada por 4 puntos importantes. ¿Esos cuáles son? Primero, ¿quién da esa norma? Segunda,
¿qué tipo de creencia, digamos, en qué tipo de creencia o postura tengo que estar? O sea, que si creo en la regla, bueno, no más bien en la norma, perdónenme, o no creo en la norma. Tercera, digamos, la forma en que yo puedo romper esa norma. Y la cuarta, la sanción que yo voy a recibir si yo no cumplo con esa norma. ¿Por qué? Ah, pues muy sencillo. Porque de esa manera nosotros vamos a poder estar conscientes de en dónde estoy parado. Y entonces, si nos vamos al pequeño texto que les puse, aquí viene la siguiente situación. Este tipo de normas se requiere la total convicción o plena convicción del sujeto. Eso significa, la persona que esté siguiendo esa norma tiene que creer en la norma. Si no cree en esa norma, ya no es una norma moral, porque significa que ya no está actuando, digamos, en consecuencia a su moral. Ejemplo, yo tengo por norma, no sé, ¿qué se me ocurre? No contestar a mis mayores, porque yo sé que es una grosería y yo sé que está mal. Pero a lo mejor yo le contesté mal a mi abuelita porque estaba enojada y como que no lo consideré en ese momento, sino hasta después, como que ya se me enfrió la cabeza y me di cuenta que pues le contesté mal a mi abuela. Y ya me sentí mal, porque pues yo le contesté a mi abuela y yo sé que eso está mal. Y yo creía pues que de hecho yo no podía contestarlo a los mayores. Entonces en ese punto estamos hablando de una norma moral, porque además entran otros puntos, además de que yo tengo que creer en esa norma. Y viene de la siguiente forma. Si el sujeto que la ejecuta no cree realmente en ella, no puede considerarse como una norma moral. O sea, si no lo crees, es muy complicado que esa pueda considerarse como norma moral. La obligación de cumplirlas viene del propio individuo, en tanto sea un sujeto racional, que a partir de la reflexión de sí mismo, las normas por las que, digamos que va a reflexionar qué tipo de normas se va a hacer a sí mismo. ¿A qué sentido? Yo como persona, supongamos que hablaras de mi persona. Yo sé, al menos desde mi punto de vista, que yo no puedo ser grosera ni con mis superiores, ni con las personas que no conozco, ni con mis alumnos, ni en general con las personas tal cual. ¿Por qué? Porque yo sé que eso está mal. A mi propio punto de vista, eso está mal. Yo sé que yo no puedo hacer trampa porque está mal, éticamente está mal, no es correcto. Ese tipo de cosas tú te las vas a fomentar. Y entonces aquí tenemos un detalle. Tú creas esa norma, tú crees en esa norma y ahora tenemos las cuestiones. ¿Cómo la vas a romper y cómo se va a sancionar si rompes esa norma? Ok, en primera instancia, si tú llegas a romper esa norma, por ejemplo, regresemos al ejemplo de la abuelita que le contestaste mal, pues en ese momento tú la estás rompiendo. ¿Cómo? Pues contestando a la abuelita, porque a lo mejor estás muy enojada, no sé, le contestaste. En ese momento en que le contestas, rompes la norma, pero en cuanto rompes la norma, también empieza una sanción, porque pues tú rompiste esa norma. Ahora, la cuestión con las normas morales es que tú no, digamos, vas a recibir una sanción de manera física, o sea, no es como, por ejemplo, que te vayan a castigar, ni mucho menos. Esta va a venir, digamos, también de manera propia. ¿En cuanto a qué? El texto nos dice, cuando no cumplimos con ese tipo de normas, obtenemos una sanción que consiste en el remordimiento o el rechazo social. ¿En qué sentido? Le contestas más, estás mal a la abuela. Ah, pues entonces en ese momento va a llegar el remordimiento. Híjoles, le contesté mal a la abuelita. Es que me vi muy mal, ¿por qué lo hice? No debí de haberle contestado así. Y viene el remordimiento. Obviamente no todos se van a poner las mismas reglas, va a haber como sus situaciones. Aquí viene otro ejemplo como para ya dejarlo más afianzado. Cuando iba en la preparatoria se filtraron las respuestas de un examen de una profesora que tenía reciclados de exámenes. La cuestión radicaba en cómo tú como persona moral tenías la situación en que tú podías agarrar y decir, ¿hago trampa o no hago trampa? Tú decidías bajo qué términos te ibas a colocar. Ahora bien, mi moral no me permitía a mí hacer trampa, porque en ese momento entraba el remordimiento, porque estaba pensando, pero es que es trampa, no me lo gané, ni siquiera iba a pasar como por qué tendría que hacer trampa. En el momento en que pasa esto, yo no pude hacer trampa, de hecho yo no presenté el examen porque mi moral no me dejó, y yo no me presenté el examen, pero eso fue bajo mi propia moral.
En el caso de algunos compañeros que yo tenía, agarraron y dijeron, ah, pues me vale, voy a pasar la materia, necesito pasar la materia, voy a presentar el examen. Entonces, ese punto que es, para mí mi regla era no hacer trampa, yo no puedo hacer trampa porque el remordimiento no me dejó. Para otras personas a lo mejor esa no es una regla indispensable y lo van a hacer. Entonces, si se dan cuenta, depende de cada persona digamos, el ponerse una norma o no. Eso siempre nos tiene que quedar muy claro. Tú te pones tus propias normas para hacer una norma moral. Pero, en el momento en que esta norma ya no te la pones a ti mismo, ya no es una norma moral, se convierte en otra cosa. Y eso lo vamos a ver en un momento más. Ahora, en este momento, entonces estamos que las reglas morales, las normas morales, perdón, están dictadas por ti mismo, las tienes que cumplir porque crees en ellas plenamente, las puedes romper si no sigues tus propias reglas, y la sanción es el remordimiento y a la autoculpa, vamos a llamarlo así. Y también estas normas van a ser conocidas como las únicas que van a ser autónomas. ¿Por qué? Porque tú las diste, tú te las estás generando y al final de cuentas tú las estás fomentando hacia ti, tu persona. No hacia los demás, hacia tu persona. Ok, ¿hasta aquí este momento hay dudas? No. Ok. Vamos a empezar entonces con la siguiente. Después de las reglas, perdón, las normas morales, seguimos con las siguientes normas. Ojo, a partir de las normas morales, son las únicas que van a ser autónomas. El resto de las normas se van a conocer como las heterónomas. Vamos a ver por qué. Pero que esto tampoco se les olvide. Las normas, además de las morales, todas las demás son heterónomas. Y bueno, vamos a comenzar ahora con las jurídicas. Estas normas son las que más conocemos nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que nos rigen el día al día. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Dice este texto: estas normas comúnmente conocidas como leyes, es decir, que fueron dictadas por un legislador, no requieren de la convicción del sujeto. Eso significa, yo no tengo que creer en esas leyes para deber cumplirlas. Es más, las tengo que cumplir porque no me queda de otra. Basta la adecuación externa de nuestra conducta con la norma para su cumplimiento. Insisto, sabes que está la norma, no crees en ella, pero pues igual la tienes que cumplir porque no es como que tengas situaciones ahí para oponerte, y pues te adecuas a lo que te está pidiendo la ley para no romperla. Ejemplo, está por ejemplo esta dictadura de Corea del Norte con este hombre medio raro. Ese hombre tiene sus reglas muy extrañas, he de admitir, pero a final de cuentas reglas o leyes. Y lo que está haciendo este hombre es que te está obligando a ti como ciudadano a seguir sus leyes. Pero a lo mejor a ti no te parecen, pero pues no es como que tenga muchas opciones la población, porque igual las tiene que seguir. Entonces, en ese momento que está haciendo la población, se está adaptando a la ley para no, digamos, no romperla, no meterse en problemas, pero no cree en ella, simplemente no tiene de otra. Nos pasa obviamente en todos los países de la misma manera o en las mismas localidades, depende mucho del lugar donde estés. Ahora, las cuestiones con las normas en general es que justo, como son dictadas por un estado, tú las tienes que cumplir, no tienes, digamos, de otra, no es como que digas, pues es que no la cumplo y ya. Porque puede pasar eso, no la cumples, pero en este momento sí va a haber una sanción física, dependiendo de qué tan grave haya sido tu falta. Las sanciones para ese tipo de normas van a ser desde una multa, encierros preventivos, trabajo comunitario o hasta penas más altas como la cadena perpetua o pena de muerte en algunos países, dependiendo, insisto, de qué tan grave haya sido tu falta. O más bien también, ¿cómo llamarlo? ¿Qué tan serio sea el Estado con la norma que hayas roto? Porque veía hace relativamente poco un programa que decía, me parece que en los países de Holanda y estos, que la goma de mascar está prohibida porque es un crimen de hecho masticarla. Entonces en ese punto te quedas, bueno, pero es que a lo mejor ese tipo de productos son comunes aquí en América Latina, vamos a ponerlo de este modo. Pero allá es un crimen y te pueden meter a la cárcel por masticar chicle. Entonces, en ese punto tenemos que, dependiendo del lugar donde estemos, tenemos que adaptarnos a las leyes de la localidad.
Y entonces de nuevo tenemos las 4 situaciones. Primero, las normas jurídicas son dadas por un legislador. Segunda, no van a requerir que yo crea en ellas, las tengo que cumplir de cualquier manera. Tercera, para romperlas, pues simplemente tengo que hacer lo contrario a lo que me dice la ley. Y la cuarta, las sanciones que van a venir más relativamente físicas, que, insisto, vamos a repetir, que son las multas, encierros preventivos, cárcel, pena de muerte. Insisto, dependiendo de la gravedad del asunto. Y, como ya había dicho, las normas jurídicas van a ser heterónomas, porque, si se dan cuenta, están dictadas por un tercero. No me pueden caer bien, pero de cualquier manera las tengo que seguir. Ok. Después de las normas jurídicas, van a venir las normas sociales. Ahora, aquí yo les puse unos pequeños ejemplos que de hecho generalmente te dejan en lo que es el preescolar y la primaria. ¿Qué son? Llegó puntualmente a clase, normas de cortesía que son saludar, decir adiós, decir gracias y decir por favor. Pedimos las cosas con educación, pido disculpas cuando me porto mal y colaboramos en equipo. Ay, espérenme tantito. Ok. Estas normas, uno generalmente no las confunde con cortesía. Y sí son cortesía. De hecho, las normas sociales también pueden llamarse como normas de cortesía. ¿Por qué? Normalmente, como seres humanos, ya se los dije, somos seres que viven en un entorno social. Lo que significa que tenemos que estar, o más bien, estamos obligados a comportarnos de cierta manera dependiendo del lugar. Ya vimos que una parte va a ser por nuestra propia convicción, qué tipo de reglas nos ponemos nosotros, y otra parte va a estar dirigida por el Estado. O sea, qué leyes yo no puedo romper porque las tengo que seguir porque el Estado me las impone. Pero hay una tercera clase de normas que son las normas sociales o normas de cortesía. Estas, de hecho, están hechas justamente para hacer más agradable la convivencia de los seres humanos entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me la voy a pasar agarrada del chongo con el vecino y pues voy a poder tener una calidad de vida, a lo mejor no, digamos, fantástica, pero por lo menos no me voy a estar peleando todo el tiempo con las demás personas a mi alrededor. Ahora, justamente como son normas sociales, el cumplimiento de estas normas tampoco va a requerir que yo crea en ellas. Pero, de todos modos, las tengo que seguir si yo no quiero meterme en problemas, digamos, más adelante con los vecinos o con las personas con las que tengan que estar conviviendo. Y pues en este caso va de la siguiente manera. Yo tengo que estar en paz con las personas a mi alrededor, entonces tengo que ser cortés. ¿Cortés en qué sentido? A lo mejor no me cae bien el vecino, pero pues por lo menos le voy a dar los buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo obviamente del tiempo. A lo mejor si hay alguna junta comunal en la colonia en la que estoy, porque necesitan arreglar algo, pues bueno, pues no me da mucha gracia ir, pero sé que si hay un problema, no sé, hay una fuga en la colonia, por decir ahorita algo. Pues voy a la junta, vemos nada más qué está sucediendo, si puedo hacer algo, pues obviamente aporto. No puedo hacer nada, pues ya ni modo. Pero yo estoy cumpliendo con mi rol de un ser en una sociedad y de una colonia, y yo estoy tratando de cumplir mi rol. Y además trato de ser cortés para evitarme estar peleando todo el tiempo con las personas. Y pues las sanciones de este tipo de normas, o sea, no es como que la colonia te va a castigar de que te diga, no, es que tienes que pagar una multa. No. En el caso de las normas sociales, este tipo de normas van a venir pero con el rechazo o el aislamiento social. ¿En qué sentido? Lo voy a poner con un ejemplo. Supongamos que a lo mejor, no sé, se quemó ¿qué será? ¿Cómo se llaman esas cosas? El transformador. Ok, en la colonia se quemó el transformador que pues abastece de energía a toda la colonia. Pero resulta que a lo mejor en esas fechas, no sé, hubo un problema con la compañía de luz y no lo pueden ir a reparar. Pero conocen a algunos empleados que trabajaban anteriormente en la empresa y les dicen lo siguiente, pues a lo mejor la empresa no puede venir a repararlo, pero nosotros sí sabemos. Si nos dan cierta cantidad de dinero, nosotros pues podemos venir a reparar su transformador y pues que la colonia siga teniendo energía. Ahora, a lo mejor a los vecinos se les hizo más sencillo pagarle a este hombre
para que lo reparara porque la compañía de luz no tiene para cuándo. Y llegan a un acuerdo que a lo mejor cada familia va a dar, ¿qué se me ocurre? Unos 100 pesos, por decir ahorita algo. Y resulta que a lo mejor tu familia en específico dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo que pagar porque eso es un problema, digamos, del gobierno. Que a lo mejor tiene razón, es problema del gobierno, pero te está afectando. Entonces, como ya habían llegado a un acuerdo y tú dijiste que no, tal vez no te digan nada. Igual van a reparar, digamos, en este caso, el transformador. Pero ¿qué va a pasar? Como tú ya no cooperases en esa ocasión, a lo mejor ya no te van a tomar en cuenta para futuros problemas o futuras mejoras para la colonia. A lo mejor supongamos que tu colonia, volviendo al ejemplo, nunca tuvo tuberías de drenaje. A ver, a lo mejor apenas las van a poner, supongamos. Entonces a lo mejor ya están poniendo el drenaje y los vecinos se vuelven a juntar, pero ya no te llaman o ya no llaman a tu familia porque saben que ustedes no cooperan. Entonces resulta que llega la junta, llegan a un acuerdo, ya se hace, no sé, un mapa para poder ver cómo se van a poner el drenaje y demás. Ponen el drenaje, pero curiosamente a tu casa no le pusieron drenaje. ¿Por qué? Pues porque como los vecinos dijeron, pues es que nunca ayuda ni para bien ni para mal, pues entonces nosotros tampoco vamos a apoyarla a esta persona en cuestión. Entonces, ¿qué pasó? Pues en ese momento mi sanción ya vino tiempo después, que es un rechazo o en este caso también un aislamiento. ¿Por qué? Porque ya no te van a considerar. Entonces, si se dan cuenta, pues estas normas, a pesar de que las tienes que seguir, si no te quieres meter en problemas. Esa es la cuestión con las normas sociales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Bueno. Por último, nos toca ver la última tipo de norma, que es la norma religiosa. Ahora, aquí le voy a hacer un paréntesis antes de comenzar. Normalmente se tienden a quejar un poco conmigo porque tiendo a ser un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto fuerte con las religiones. No en el sentido de que me burle de ellas, porque realmente no tengo ningún problema si tienen alguna religión en específico. Ojo, si creen en algo, no estoy en contra ni mucho menos. Simplemente estoy dando una opinión objetiva. No estoy atacando a alguien. Lo digo porque en algunas ocasiones se me han ofendido y realmente no es el punto. Solamente lo estoy haciendo en pleno conocimiento del tema que estamos checando. Aclarado ese punto, vamos a comenzar. En el caso de las normas religiosas, van a ser una cuestión bien interesante. Porque normalmente los seres humanos, al ser seres sociales, uno pensaría que también al ser seres racionales, no necesitarían de una entidad externa pues para poder seguir con sus vidas. Pero se ha demostrado con el paso del tiempo que las personas necesitamos una entidad, vamos a llamarla superior, para poder estar tranquilos y poder seguir con nuestras vidas de manera normal. Ahora, eso no significa que eso aplique para todos. A lo mejor habrá quien está bien sin una religión y también está bien. Pero se ha demostrado que, al menos en su gran mayoría, sí necesitan como de un apoyo extra, como que de manera psicológica se sienten mejor las personas. Y es entonces cuando entran las normas religiosas. ¿Por qué? Ok. Estas normas tienen en común con las normas morales exigir que para su cumplimiento pleno exista la convicción de, digamos, en este tipo de normas. Solamente que a diferencia de las morales, que si recuerdan, se deben a que tú solito te vas a dar una ley o una norma, en el caso de la religiosa va a ser el producto de la fe. Eso significa que si tú no crees o no tienes, digamos, suficientemente fe en una religión, va a ser muy complicado que realmente puedas seguir ciertas, digamos, normas en este tipo. Y van a ser bien interesantes porque extrañamente las personas se dejan manipular mucho por esa clase de normas. ¿En qué sentido? A lo mejor, no sé, porque me parece que eran los judíos, no me crean al 100 porque ahorita no lo recuerdo con exactitud. Pero, por ejemplo, según tengo entendido, ellos no pueden comer cerdo. Entonces, en este punto viene la siguiente situación. Si no pueden comer cerdo porque la religión lo inculca, y a lo mejor ellos dicen, no, pues es que comer cerdo es pecado, y no lo van a consumir. Ok, pero en este punto, como justamente digamos, la religión me lo está dictando, tenemos dos posturas. El que no lo come porque realmente es un pecado y el que no lo come porque simplemente su religión no la deja. A lo mejor pues no cree tanto en esa norma,
pero como sí cree en la religión tal cual, dice, bueno, pues es que no me lo permite mi religión, pues está bien, no lo voy a hacer. Y no van a comer en este caso ese tipo de carne. Pero justamente como están dirigidos por las normas de, digamos, la religión, tú no puedes llegar y simplemente asumir que todo el mundo las va a cumplir de la misma manera. Porque también hay que otro detalle y es un debate que siempre se hace constantemente. En el caso de las religiones, normalmente uno pensaría que estás obligado a cumplirlas porque es una religión, pero aquí viene también un problema. Hay demasiadas religiones alrededor del mundo y hasta en general alrededor de nuestras zonas, ¿cómo decirlo?, locales. ¿En qué sentido? En que en algunas ocasiones a lo mejor, no sé, una casa a lo mejor puede ser católica, pero a lo mejor otra casa es espiritista, y a lo mejor otra casa son testigos de Jehová, y a lo mejor otra casa son judíos, por poner ahorita ejemplos ahí. Ok, entonces, aunque cada una de esas religiones tiene normas, son normas específicas para cada religión, lo que me impide de alguna manera en que todas podamos comportarnos de la misma manera. Y aquí también por eso viene esta situación. Se puede esperar obediencia en solo los creyentes. Eso significa que aunque esas normas, porque también hay otro detalle, ese tipo de normas están en teoría hechas para todos los seres humanos, pero nada más las van a seguir los creyentes de esa religión. No vas a poder exigir que las cumplan otras personas porque no son de esa religión. Y eso de repente a algunas personas se les olvida. Siguiendo con esa situación, tenemos pues ahora sí que la cuestión. Una norma religiosa la dicta una religión que generalmente es, digamos, supervisada, vamos a llamarlo así, por un padre o en general por un sacerdote que esté, digamos, en esas situaciones de la religión. Ese tipo de normas las da la fe, tú tienes que estar creyendo constantemente en ellas a través de tu fe para poder ser una norma religiosa. Y la forma de romperla, pues que no sigas los parámetros de la fe. Y por último, la forma de no cumplir una norma religiosa, bueno, más bien la sanción que puedes recibir de la norma religiosa depende igual de tu religión. Vamos a poner un ejemplo de la católica porque es la que tenemos más cercana ahorita que por ejemplo en Xochimilco. Y en este caso, ¿qué puede ser? ¿Qué pudo ser? La penitencia, la excomunión o el infierno, que siempre te van a decir, es que si no haces esto te vas a ir al infierno, pero si sigues el camino de Dios, te vas a ir al cielo. O sea, básicamente es la primicia que te manejan. Personalmente creo que no tiene nada que ver justamente ese tipo de cosas, pero, o sea, lo maneja la religión y ese es el punto. Si tú estás tan apegado a la religión, tú vas a seguir esos parámetros aunque no te parezcan. Sí, voy a subir la presentación a Classroom, no se preocupen. De hecho, ya está subida. Si no se han fijado, las tareas de Classroom, ya subí las 2 de esta semana y también subí en una de ellas la presentación para que puedan hacer su trabajo. Entonces no se preocupen, ya está disponible. Y bueno, continuando con lo que decía, para concluir justamente con las normas religiosas, es que si ustedes van a seguir una norma religiosa, tienen que creer en ellas. Eso no puede estar, eso no es opcional, la tienes que creer. Pero si tú, por ejemplo, no crees en la religión, va a ser muy complicado que es una norma religiosa o que realmente tengas, ¿cómo decirlo?, la convicción de seguir las normas religiosas, porque también aquí ves esa situación. Tú puedes estar yendo a la iglesia, pero a lo mejor no necesariamente fue porque tú quisiste, a lo mejor, no sé. Aquí en Xochimilco, por ejemplo, tienen la costumbre, aunque tú no creas en la iglesia, igual te llaman los papás para, no sé, hacer tu comunión, ir a la iglesia o demás. Pero a lo mejor un niño de 5 años no tiene como ni idea de qué está haciendo una iglesia, o de hecho estás jugando. Sí, ya están subidas 2 tareas, se subieron a las 7 de la mañana. Pero no se preocupen, tienen una semana para hacerlas. De hecho, tienen hasta las 8 de la noche, así que no se apuren. Tienen tiempo suficiente y son muy cortitas. Yo creo que les tomará como 10 minutos por mucho hacerlas. Bueno, continuando ya para cerrar esta parte de las normas, recuerden entonces lo siguiente. Cada norma va a tener la persona o digamos, ahorita cuando esto sale un momento, cada norma va a tener una cuestión en el sentido de quién creó la norma,
qué tipo de convencimiento tengo que tener, o sea, si tengo que creer en la norma o no, cómo romper esa norma y el tipo de sanción dependiendo de cada caso. Y recordemos de nuevo que solamente las normas morales van a ser autónomas. El resto de las normas van a ser heterónomas porque si se dan cuenta son dictadas por una tercera persona, pero que igual estamos siguiendo por X o Y razón dependiendo de cada caso. Sí, de hecho. Ahora, entrando con las preguntas que hicieron aquí, recuerden que las tareas dependen mucho de ustedes. Si las quieren hacer en hojas blancas o en su cuaderno, adelante. Las quieren hacer a computadora, adelante. De hecho, les subí un formato para que ustedes puedan hacer sus tareas también en digital, si lo quieren hacer así. Si lo quieren hacer a mano, no tengo ningún problema. Nada más, por favor, tomen una foto a su tarea, me suben esta foto a Classroom y yo reviso así. No se preocupen. En ese sentido, soy flexible. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces nada más unas indicaciones rapidísimas con los trabajos para que no se me vayan a confundir. A Classroom le subí 3 tareas en teoría. La primera tarea, si no la han checado, son de nuevo los acuerdos de evaluación y convivencia. Necesito que eso nada más los impriman, que se los den a sus papás o sus tutores, dependiendo obviamente del caso, que se los firmen, y me suban una foto de la hoja ya firmada. Eso nada más es para cotejo, para saber que están enterados de la forma de evaluación en cómo se va a tomar, digamos, la clase, cómo se va a evaluar y demás. En el caso de las otras 2 tareas, me es un cuadro comparativo y es un pequeño, y digo ensayo porque es entre comillas, porque no siquiera puedo considerarlo así, de media cuartilla. Solamente tienen que contestar más 2 preguntas que les hice en el trabajo y tienen que ver un capítulo que les dejé ahí de una serie. Les va a gustar porque está interesante y dura solo 26 minutos. Bueno, yo diría que 22 porque son 4 minutos de lo que es la apertura y cuando se acaba. Tienen que ver ese capítulo y me tienen que hacer una reflexión de ese capítulo contestando las preguntas que les dejé ahí. Pero es muy cortito, no se preocupen, de hecho no tiendo a dejar tareas muy largas. Y si no tienen alguna otra duda, pues digamos ese sería nada más el tema del día de hoy. Ya la siguiente semana ya abordaríamos la siguiente parte que ya propiamente la libertad. Y las ramas donde se va a aplicar la ética ya conociendo este apartado de lo que es la toma de decisiones y cómo se dan. O si tienen alguna otra duda, pues también pregúntenme, porque también estoy aquí para aclarar dudas. Ok, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. De todos modos, recuerden que me pueden enviar mensaje por mi WhatsApp o por mi correo institucional y yo les voy a estar respondiendo pues para que aclaremos dudas de la tarea. Y recuerden que voy a subir los capítulos a YouTube al caso de algunos que no se hayan podido conectar. No se preocupen, ahí van a estar. Ok. Bueno, entonces si eso es todo, pues ya los vería. ¿Cuándo los vuelvo a ver? En un momento que siempre se me olvida. Ya. Los voy a ver entonces el miércoles, chicos. Espero que descansen. Aprovechen y vayan a desayunar si tienen alguna otra clase. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Y en la lista no se preocupen, ya la tengo, como estoy también grabando la sesión, ya tengo la lista técnicamente pasada. Vale, sí, maestra, que tenga un lindo día. Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego, chicos. Para los que entraron tarde, no se preocupen, la sesión del día de hoy ya terminó.
Pero recuerden que van a poder ver de nuevo este video en YouTube, así que no se me vayan a estresar. Pueden volverlo a revisar ahí. De todos modos, quiero creer que más tarde el día de mañana yo voy a estar subiendo las sesiones, porque como no tengo primeros todavía, tengo tiempo suficiente para subir los videos de esta semana al menos. Búsquenlo con mi nombre completo. Ahí va a aparecer. De todos modos, si no, también les dejé la liga ahí en el... ¿Cómo? En el blog de Classroom. Ahí está también la liga para el canal. Debe ser, tiene que dejar esto.